sean buenas noches a todos. Estamos por iniciar nuestra tercera sesión, justamente con motivo del mes de abril, de nuestro mes pediátrico. El Colegio de Anestesiología del Estado de Querétaro, estamos viviendo lo que es la primera jornada de anestesiología pediátrica. Como mencionaba, hoy, viernes 17 de abril, estamos con el doctor David Pascual Rojas Flores, intensivista pediatra, profesor del Grupo Internacional de Ventilación Mecánica, AVENTO, quien nos dará el tema de manejo del asma casi fatal de ventilación mecánica, ventilación invasiva, que nos dará tips sobre la terapia a quirófano. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues no tengo conflictos de interés, solo tengo agradecimientos al Colegio de Anestesiología del Estado de Querétaro por esta cálida invitación. Mis afiliaciones es la CIP, USPED, Aventito e Icarus Pediátrico. Y este mensaje va para todos ustedes que se tomaron el tiempo de esperar, de tener la mente abierta, porque esto es clave para esta plática del día de hoy. La vida de un niño es como un pedazo de papel y ustedes van a poder escribir ahí, ¿sale? Y que lo hagan de la mejor manera es una parte fundamental. Palabras de Carl Jung. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos para la sesión? Bueno, hablar de la conciencia de esta situación que ustedes van a poder manejar en quirófano, abordaje alrededor de la cirugía, porque esto va antes, durante y después, obviamente tips del ventilador mecánico y por último tips a lo largo de toda la charla de muchas situaciones. Primero quiero felicitarlos a todos ustedes, felicitar al colegio, porque van a estar ocupándose de algo crónico, de algo que sucede, de algo real, no la rareza que a lo mejor es en uno de 1000 cirugías, no, de situaciones que se presentan en el día a día. Y ojo, estos tips también los pueden ocupar en pacientes adultos. Y es que los números hablen, ¿sale? Fíjense, son 334 millones de personas que viven con asma. La prevalencia se reporta que va desde el 9% hasta el 20%. Y si ustedes atienden niños, sepan ustedes que el 10% de los niños tienen asma y muchas veces no está diagnosticada, y que no esté diagnosticada no significa que no se les vaya a presentar en quirófano, ¿sale? Sepan ustedes que el asma casi fatal representa hasta un 20% de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. También tienen que saber ustedes que los familiares, el paciente, muchas veces tienen un mal uso de los inhaladores. Pudo haberlo visto el servicio de neumología, explicarles muy bien, ¿sale? Y se van a casa, pero muchas veces no hubo un manejo adecuado. La incidencia de las exacerbaciones es de 4 por cada 1000 niños. Y fíjense qué pasa, saqué los números de aquí de Querétaro. Aquí de Querétaro, cada año mueren 25 personas por una crisis asmática. No es algo menos y les puede suceder, obviamente, y manejar eso. Fíjense que la recurrencia es del 25% al año. Hay una disfunción de la vía aérea pequeña que cobra importancia en este tipo de pacientes, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de situaciones pediátricas, ¿verdad? Y vamos a verlo desde un enfoque en que podamos diferenciar un adulto, como ustedes lo ven ahí, ¿sale? Y un paciente pediátrico. Ojo, ¿qué edad les gusta que tenga este paciente ahorita en este momento? Si se dan cuenta, no se para, está sentado, testículos descendidos, llora, no gatea. ¿Qué edad les gusta que tenga? 6 meses, 5 meses, exactamente. Ojo, se puede tener una complicación como una bronquiolitis que se pueda comportar como un patrón obstructivo, y esto es bien importante. El asma casi fatal y en adultos el EPOC son los patrones obstructivos más importantes. En pediatría se agrega la bronquiolitis que se comporte como un patrón obstructivo. Y fíjense ustedes qué cosas deben de saber ustedes que pasa en el paciente pediátrico. De entrada, el incremento del volumen pulmonar. ¿Qué pasa en pediatría? El niño va creciendo, pero lo que crece primero es su volumen pulmonar. Las vías de conducción van creciendo a una velocidad más lenta. Mayor esfuerzo respiratorio. Si ahorita les pregunto a ustedes que están viendo la sesión por Zoom o los que están aquí, ¿qué frecuencia respiratoria tienen ustedes ahorita? 10. Alguien que esté de posguardia, 8. ¿Sale?
alguien que esté taquicárdico por una situación, pues 14, 16, súper. Pero ¿por qué el paciente pediátrico, un paciente de 2 años, respira 26, 30 y es normal? El paciente pediátrico le cuesta más vivir, tiene que alimentar un órgano que está acá arriba, que consume una gran cantidad de oxígeno. Es por eso que el paciente pediátrico respira mucho más, ¿sale? Menor reserva respiratoria, porque si nos acercamos, nos vamos a adelantar mucho en esta plática, pero si tienen que intubar a un paciente pediátrico, es el ser vivo que consume más rápido oxígeno, ¿sale? Lo tienes que preoxigenar sí o sí, si vas a abordar la vía aérea, y ustedes lo saben muy bien, porque esto se los comento, ustedes me pueden decir, es que yo soy anestesiólogo, esto yo lo sé, pero hay gente que está viendo esta plática, y muchos saludos, veo a gente conocida, que no son anestesiólogos, son pediatras, son neumólogos pediatras o intensivistas pediatras, y esto lo tienen que dominar. Es por eso que el paciente pediátrico tiene un menor tiempo de apnea. Si a ustedes que están sanos los preoxigenan súper bien, sin problema, 5 minutos sin ventilarlos, no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa con un paciente pediátrico que está colapsando? No te puedes tardar y tienes que preoxigenar. Tiene el paciente pediátrico también una menor capacidad residual funcional, ¿sale? Y eso cobra mucha importancia porque el paciente se va a colapsar, y aquí cobra mucha importancia el PEP. Y a lo largo de la plática me van a escuchar que le llamo PEP y van a decir, oye, se dice PIP porque está en inglés, ¿no? Y tendrán toda la razón. Pero ¿por qué cada vez que hablo de ventilación mecánica le digo PEP al PIP? Porque el gremio pediátrico, a lo mejor ustedes no, pero el gremio pediátrico confunde mucho el PIP con presión inspiratoria pico. Y yo sé que si les digo PEP, me van a entender, ¿sale? Súper. Ahora, fíjense ustedes qué pasa con la vía aérea, ¿sale? De un infante, si mide 4 milímetros y ocurre edema, aumenta muchísimo la resistencia, hasta 16 veces. ¿Qué pasa con ustedes adultos? Su vía aérea es muy grande. Hay edema, súper. Sigue pasando la vía aérea. ¿Qué pasa con un paciente pediátrico? Su tamaño es menor, ¿sale? Hay edema, ahora pasa por acá. Le cuesta mucho trabajo al paciente pediátrico. Mayor elastina, menos colágeno tiene, ¿sale? Ustedes, siempre les pregunto en esta situación, ¿han escuchado ustedes, es que va a venir mi colágeno por mí, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Aquí en Querétaro no se dice, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que viene alguien qué? Más joven. Pues, ¿qué creen? Están equivocados. Así que ahora al colágeno le van a decir el elastino. ¿Por qué? Porque en sí, lo que vamos ganando conforme crecemos, ¿qué creen que es? Es colágeno. ¿Y saben qué vamos perdiendo? Elastina. ¿Qué tiene que ver esto con la ventilación mecánica? Muchísimo, porque esto no solo sucede a nivel de la piel, porque esto les hablo, han visto las popis de bebé, que es cómo es la piel, súper suavecita, estirada, no, súper linda. Yo quisiera tener cutis de piel de bebé. Esto sucede también en un órgano muy importante que aquí está en el pecho. ¿Cómo se llama? Los pulmones, ¿sale? Hay mayor elastina. ¿Y elastina qué palabra les recuerda? Elastina les recuerda a elasticidad, ¿sale? Y esto cobra mucha importancia porque la elasticidad, que es la capacidad de deformarse, pero que si yo quito esa fuerza, ¿qué va a pasar? Regresa. ¿Y qué pasa con el paciente pediátrico? Tiene más elastina. Es por eso que el paciente pediátrico, si no le mantienes abierto ese pulmón, ¡pum!, va a conducir a atelectasias, ¿sale? Bien importante. Mayor demanda de oxígeno. Es por eso que el paciente pediátrico respira mucho más. También, si tú manejas mal el ventilador mecánico, vas a producir citocinas inflamatorias, ¿sale? Recuerden ustedes que el ventilador es soporte. Ustedes tienen un skincare, ¿verdad? Estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen un skincare, ¿vale? Y muchos de esos skincare son cremas que ¿qué? Antioxidante. ¿Contra qué órgano van? ¿Contra qué elemento van? Contra el oxígeno. ¿Qué pasa en el paciente pediátrico? Todos nosotros necesitamos oxígeno para obtener energía, pero nuestro cuerpo sabe que ese oxígeno nos genera un daño, ¿sale? Y que tenemos que eliminarlo de la mejor manera. Por eso es que tenemos un sistema antioxidante. Oxígeno, te aprovecho para obtener energía, pero ¿sabes qué? Te voy a controlar, porque si no me haces daño. Y eso pasa mucho en pediatría, ¿sale? El paciente pediátrico es susceptible a lesión orgánica inducida por la ventilación mecánica. ¿Ustedes han escuchado de la famosa palabra Billy?
Ventilation Induced Lung Injury. Es la lesión pulmonar inducida ¿por quién? Por el ventilador mecánico. Pero si ustedes dicen eso, se quedan muy cortos porque no solo cuidamos al pulmón, también cuidamos a un músculo que está acá, el diafragma. ¿Sale? Tienes que cuidar a tu diafragma. Y un menor espacio alveolar, obviamente ustedes cuando llegan a tener un paciente pediátrico, su espacio alveolar es mucho más pequeño. Menos células musculares tipo 1 diafragmáticas que son resistentes a la fatiga. Es por eso que cuando un niño se cansa, ya valió. Lo tienes que soportar antes de que se te canse. ¿Sale? Y el corazón funciona junto con pegado por los pulmones. ¿Sale? No me voy a entretener mucho con esto, solo que sepan ustedes que tienes que cuidar a tu corazón. Y en el paciente con asma casi fatal, esos pulmones se van a expandir, y adivina quién se va a colapsar. El corazón, ¿sale? Siendo completamente aplastado, ¿sale? Hay mayor resistencia, ustedes lo saben. La resistencia usualmente es al inicio, es mayor al inicio. Conforme se va ramificando, se va disminuyendo la resistencia. ¿Por qué ocurre esto? Si todos nosotros ahorita tuviéramos que salir, a los que estén en Zoom estoy explicando, estamos en un salón y hay una puerta, hay que salir todos, vamos a salir, nos va a costar trabajo. Si hay un broncoespasmo, es como si solo abrieran una de las puertas que están ahí, ¿sale? ¿Qué pasa si abro más puertas alrededor? Pues a lo mejor yo me salgo por acá, tú por allá, ella por acá. Es más rápido, es por eso que al haber más ramificaciones, la resistencia disminuye, ¿sale? Pero vamos a hablar de pacientes pediátricos, porque lo que están viendo en pantalla es de un adulto, ¿sale? ¿Y qué pasa con el paciente pediátrico? La zona respiratoria está a partir de la generación 20, la zona de conducción a partir de la zona 16, de la generación 16, ¿sale? Zona de transición entre la generación 17 y 19. Pero ¿qué pasa en pediatría? ¿Sale? La vía aérea pequeña cambia en pediatría y se considera que la vía de conducción es a partir de la generación 8 y que sucede a nivel de histopatología que ya difiere de la vía aérea central, ¿sale? Pero vamos a enfocarnos porque esto quiero que sea práctico, ¿sale? Esto es lo que si tuviéramos ahorita, podemos partir a un niño y le cortáramos el pulmón y le pusiéramos un microscopio, veríamos esto. Así son las estructuras de la vía aérea pequeña. Si se dan cuenta, arriba hay poco cartílago. ¿Qué pasa con el paciente pediátrico? Tiene menos cartílago y tiene más porcentaje de agua corporal. ¿Qué porcentaje de agua son ustedes? 55, 60% son agua. El paciente pediátrico es mayor cantidad de agua y tiene menos estructuras sólidas. Aquí también se refleja. Si hay menos estructuras sólidas, ¿qué crees que le va a pasar a tu vía aérea? Se va a colapsar. Conforme vas creciendo, ganas estructuras sólidas y mayor cartílago. Hay plicaturas y crestas. Si ustedes ven la vía aérea no es un círculo perfecto, ¿sale? Entre las plicaturas y las crestas les ayuda a que se genere ese espacio para que el paciente pueda respirar. Hay menos células falciformes, ¿sale? Y esto, muy importante, también hay más músculo liso en el paciente pediátrico. Por eso es que cuando tienes un broncoespasmo, vas a batallar con él, porque hay más músculo que si lo compararas con un adulto. Ahora, agrégale que hay poco cartílago, lo que mantenga eso abierto, por eso se batalla mucho. Ahora, quiero que vean a este paciente. ¿Cómo está respirando? ¿Cómo lo ven a este paciente respirando? ¿Vale? ¿Lo ven confortable? Les piden a ustedes su valoración. Anestesiología. Oye, ¿sabes qué? Ayúdame con este paciente. A lo mejor lo tienen que intubar. Tú ves a este paciente y dices, está con una dificultad respiratoria. Por supuesto. Le dices a tu compañero a que te llamó al urgenciólogo, al pediatra, y le preguntas qué soporte respiratorio tiene. En este momento, ¿qué soporte respiratorio tiene este paciente que están viendo? Exacto, no tiene ningún soporte respiratorio. Lo único que tiene que es un medicamento inhalado. Recuerden ustedes que el oxígeno, ¿qué es? Un medicamento y siempre tienen que verlo como tal. Que lo vean con un medicamento les habla de que hay vía de administración, dosis mínima efectiva y efectos adversos. A lo mejor en quirófano, como ustedes pueden estar con un paciente 2 horas, 4 horas, 30 minutos, 8 horas, 12 horas, a lo mejor no se enfrentan tanto contra un tipo de lesión pulmonar y orgánica. Oxitrauma. ¿Y a qué se refiere el oxitrauma? A la lesión que me genera los radicales libres ¿de qué?
de oxígeno. Ahora, ya que vieron que este paciente no tiene soporte respiratorio, vean cómo sí tiene dificultad respiratoria, ¿sale? Este esfuerzo respiratorio provoca un segundo golpe a un pulmón que ya está lesionado. Este paciente tiene una crisis de asma, tiene dificultad respiratoria. Ese esfuerzo que creen que le va a generar mayor edema. Ahora, hay algo que se está denominando la aplicación de la reología a la medicina. La reología es la rama de la física que estudia el comportamiento de los materiales para ver cuánta tensión soportan y cuánta deformación ocurre. Ahora, ¿qué pasa en pediatría? Ustedes ven a este paciente, esto genera niveles de estrés y estrés aumentados. ¿Qué es el estrés? Porque lo van a ver, si ustedes leen de daño pulmonar, sale por el ventilador, van a encontrar estas palabras. ¿A qué se refiere el estrés? Tensión o presión. Ustedes generan una tensión o presión, van a llevar a un strain. ¿Qué es el strain? Deformación. ¿Sale? Esto ocurre. Este paciente está haciendo mucha fuerza, está provocando mucha tensión. Esa tensión que lo lleva a tener mucha deformación. Si se sale de un punto de resiliencia, este paciente va a tener daño pulmonar. Es por eso que si tú ves a este paciente, dices, oye, no le estás dando ningún soporte, solo le estás poniendo un medicamento inhalado. Esto es lo que provoca si no damos soporte, ¿sale? Bien importante. Ahora quiero que vean este video, nos costó mucho hacer esta simulación, ¿sale? Fue con por tomografía microscópica y quiero que vean las moléculas de aire. ¿Qué le sucede a este paciente? ¿Vale? Vean cómo la molécula de aire no puede salir porque hay mucha inflamación, hay mucho moco y hay mucha broncoconstricción, ¿sale? Obviamente a este paciente le va a ir mal. Ahora, hace ratito mencionamos que están los pulmones. Se empiezan a distender y a acumular aire. ¿Y quién está entre los pulmones? ¿Qué órgano? Exactamente. ¿Y qué pasa con el corazón? Bueno, si pueden ver en la parte derecha, los pulmones ya no se pueden vaciar. Si yo les quiero hacer simular lo que vio un paciente con asma casi fatal, y se los voy a hacer en Zoom y ustedes que están aquí presentes, ¿sale? Van a respirar conmigo, ¿sale? Siéntense derechitos todos. Eso, derechitos. Derechitos. Respiras y sacas el aire. ¿Pero qué van a hacer? Van a respirar y solo van a sacar aproximadamente el 80% de lo que respires. Y vas a volver a respirar. Así hasta que alguien haga un neumotórax, ¿sale? Ahora, 3. 1, 2, 3. Respiro, saco el aire, no lo saco todo, vuelvo a respirar. Respiro, saco el aire, no lo saco todo, vuelvo a respirar. Respiro, no lo saco todo, vuelvo a respirar otra vez. Vean cómo hasta su posición cambió. Ya, saquen el aire porque si no ahorita se nos paran, ¿sale? Su posición cambió. Ahora, esto, ustedes al final, lo que empezaron a sentir fue presión. ¿Y saben qué les dijo su cuerpo? Oye, ¿sabes qué? Ríete porque hay que sacar el aire, porque no estamos locos para matarnos nosotros, ¿sale? ¿Qué pasa? Esto genera presión positiva intrínseca. ¿Les recuerda la palabra autopep o PEP intrínseco? Recuerden que PEP intrínseco y autopep es lo mismo, es como decir volumen corriente y volumen tidal, ¿sale? Es lo mismo. Eso que sintieron al final es lo que le pasa al paciente, pero ustedes lo acaban de hacer en 3-4 respiraciones. Ese paciente a lo mejor ya lleva unas horas. O si se les hace una crisis aguda, bueno, unos minutos, un par de minutos. Ahora, ¿quién va a sufrir? El corazón, porque aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Hay mucha presión en los pulmones y el ventrículo derecho no tiene tanta la capacidad de eyectar con presión, tolera mucho volumen. Es por eso que las cavidades izquierdas son más musculosas que las derechas. Un paciente con asma o una crisis severa que no sepan manejar, ¿cómo se va a traducir? Taquicardia e hipotensión. Y si se mantiene así, ¿qué le va a pasar? Llenado capilar retardado, oliguria y afectación del estado neurológico. Es lo que tenemos que evitar, ¿sale? No me quiero meter mucho con esto de la ventilación, perfusión. Probablemente va a haber una alteración en el paciente con asma casi fatal. En medio son ustedes. Ustedes entran una cantidad de oxígeno y van a obtener ese oxígeno y van a sacar ese CO2.
Pero ¿qué pasa con el paciente con asma casi fatal? Va a tener las dos complicaciones de al lado. Va a tener problemas, ¿sale?, de ventilación-perfusión. ¿Por qué? O va a haber alvéolos que estén completamente colapsados, ¿sale?, y no va a llegar el paso del aire. Y sí van a tener perfusión. O lo caso contrario, que es lo que más sucede, es que este paciente, ese alvéolo, ¿cómo está? Súper distendido. ¿Y a quién creen que va a aplastar? Al capilar. No va a haber intercambio de CO2 y de oxígeno. Ahora, les llega este paciente, ¿sale? ¿Sí conocen mal con el del medio, ahorita que está volviendo a salir? ¿Se acuerdan del Stevie? ¿Sale? ¿Cómo llegaba Stevie? Estoy llegando a casa de Malcolm. ¿Cómo respiraba Stevie? Ojo, porque cuando un paciente te respira por palabras, te está diciendo, me está cargando el payaso. Usualmente te hablan, si es que me acabé 3 inhaladores esta semana y mi mamá no me ha conseguido los nuevos y se me acabó mi tratamiento de sostén. Ese paciente, hey, apúrate a tratarlo, pero si te habla por palabras, mucho cuidado. Y hay que estar preparados, porque ¿qué pasa si mañana en la programación quirúrgica les llega un paciente como Stevie, adolescente, 12 años, sale con asma de mal control y va a pasar a cirugía mañana por algo completamente ajeno al asma? Ojo, tienen que estar preparados. Como dijera mi amigo Benjamin Franklin, si no te preparas para fracasar. Ustedes siempre se están preparando, solo que si no se preparan, no son conscientes que se están preparando para el fracaso. Y de nueva cuenta, los felicito porque este es un tema básico. No nos estamos hablando de algo completamente raro, ¿sale? Que lo raro tiene su importancia, pero eso es algo que sí les puede ocurrir. Muy importante, les voy a hablar de unos tips que le damos a pediatría, que ustedes lo sepan. De entrada, tú tienes que evaluar a tu paciente pediátrico. Si tú mandas a tu residente o vas tú a hacer la evaluación preanestésica, ¿qué tienes que ver con ese paciente? Que no tenga dificultad respiratoria. Y es muy importante que en su grupo hospitalario, ¿sale?, en su equipo de anestesiología, manejen alguna escala, la que tú quieras. Hay la PRAM Score, la Pulmonary Asthma Severity Score, la Becker, Wood and Downs, ¿sale? Hay muchas, ¿sale? La que tú quieras. ¿Por qué es importante tener una escala? Porque a lo mejor para ti, tú viste al Stevie antes y llega hospitalizado a urgencias y ves, el Stevie, no, ahorita viene bien relax. A mí me ha venido bien grave el Stevie. Otro ve al Stevie y nunca lo ha visto y dice, no manches, este paciente hay que soltarle todo o lo vamos a tener que intubar, ¿sale? Que tú manejes una escala te ayuda a quitar la subjetividad de, pues ahí lo veo más o menos, tiene este número y ya mejoró o empeoró. ¿Cuál es el tip? Maneja una escala, pero manéjala, ¿sale? La que tú gustes y mandes, ¿sale? ¿Por qué? Porque si tienes que iniciar un soporte respiratorio, lo hagas de la mejor manera. Y aquí queda claro, sé que ustedes lo saben muy bien, pero para todo el gremio pediátrico que nos está escuchando, ¿cuál es soporte respiratorio? El soporte respiratorio inicia con las cánulas nasales de alto flujo, ¿sale? Pueden dar una cierta cantidad de presión, pero no es constante. Si yo quiero dar una mayor presión, me voy a la segunda escala, que es que la ventilación no invasiva, que puede incluirse el CPAP. ¿Y cuál es el tercer escalón? Pues obviamente la ventilación mecánica invasiva. Ojo, en todos estos que manejas un medicamento, tú siempre estás manejando un medicamento y les dejo en claro que, ¿saben cuál es el medicamento que más se utiliza en un paciente grave? Oxígeno. Llega un paciente grave, ¿qué es lo primero que le ponen? Es lo más rápido de poner, oxígeno. ¿O a poco lo canalizas en 2 segundos? Imposible, ¿sale? A menos que le pongas un intraóseo. Ahora, alto flujo. A lo mejor ustedes en quirófano no lo manejan tanto, ¿sale? Pero es importante que lo sepan conocer. Y a lo mejor ustedes sí lo saben manejar y de nueva cuenta me regreso al equipo pediátrico. ¿Qué es el alto flujo? Es una mezcla de oxígeno y aire. Ojo, en el alto flujo
puede ser, sí, entregarse oxígeno al 100%. Recuerden ustedes que todo dispositivo de bajo flujo, recuerden esto, la FiO2 que tú le estés dando por bajo flujo no es una FiO2 confiable, no es una FiO2 continua, porque si el paciente respira más profundo, jala más aire del ambiente y no va a ser suficiente el del dispositivo. Es por eso que solo oxígeno confiable a una fracción que tú le puedes poner, que dice sí le está llegando esto, es con alto flujo o ventilación no invasiva o invasiva. Fuera de eso, más o menos es un porcentaje, ¿sale? El objetivo del alto flujo es mejorar la oxigenación en un paciente que tenga, ¿qué? Pues un problema de oxigenación. ¿Cuáles son las indicaciones del alto flujo? Un paciente que tenga hipoxemia. Así de sencillo, ¿sale? La guía francesa, en Francia están en terapia intensiva de adultos y pediátricos, están en la misma sociedad. Comentaron, si tienes un paciente que le estás dando oxígeno a más de 6 litros por minuto, se lo tienes que dar ya por alto flujo, ¿sale? Es más confiable. Y ¿sabes también qué otro beneficio tiene el alto flujo? Cuando tú pones bajo flujo, ese oxígeno está frío, cosa que no ocurre con el alto flujo, porque está calientito y húmedo. Y con eso ayudas a mantener, ¿qué? Los cilios que le ayudan a mantener ese paciente. Una SAFI mejor de 260. Ojo, todo lo que les pongo aquí está por una razón. Voy siempre de menos invasivo a más invasivo. ¿Qué es más rápido? ¿Una saturación o una gasometría? Entonces, por eso es que si tienes un paciente que tiene una SAFI menor de 260, te está diciendo ponle alto flujo. Tomas una gasometría, preoxigenación y extubación, ¿sale? Pero oxigenación, este concepto sé que lo saben todos ustedes, o sea, de hecho, anestesiología hemos aprendido de ustedes, ¿sale? Pero a quien me escuche que no sea anestesiólogo sepa, si vas a intubar, tienes que hacer peroxigenación, poner oxígeno antes de la intubación. Cuando lo estés intubando, mantenerle el oxígeno. No tienes alto flujo, pueden ser con unas puntas nasales convencionales, y después que lo intubaste, pues le manejas el oxígeno con el medicamento. ¿Cuáles son los criterios de falla? Tienes al Stevie, y el Stevie te está saturando al 85%, a pesar de que ya le subiste la FiO2 más del 40%. Un riesgo que tiene el alto flujo es que es bien fácil subir el oxígeno. Es bien fácil. Y lo que pasa en el gremio hospitalario es que, está desaturando. ¿Cuánto tiene de FiO2? 40. ¿Qué hay que hacer? Pues súbela a 50, ¿no? Acaba tu turno, lo dejas con 50, ¿y qué hacen? ¿Cuánto tiene de FiO2? Sigue desaturado, doctora. ¿Cuánto tiene de FiO2? 50. ¿Qué creen que hace el medio hospitalario? Súbela a 60. Lo único que estás haciendo es aumentar la dosis del medicamento inhalado, no el soporte, ¿sale? Es por eso que hay que tener cuidado. Y sepan ustedes que el alto flujo no fue diseñado para una insuficiencia respiratoria tipo 2, y la tipo 2 es la hipercápnica. Si tu paciente está aumentando el CO2, ese paciente no está respondiendo. Y para que sepan, ¿saben cuántos pacientes nos fracasan con alto flujo? 1 de cada 5 en la terapia intensiva. No va a mejorar, a pesar de que yo sea experto o no sea experto. Si le va bien es porque a ese niño le iba a ir bien, independientemente que le hayas el alto flujo. Ahora, ¿cuál es el segundo escalón del soporte respiratorio? Ventilación no invasiva. Y ustedes cada vez hacen más ventilación no invasiva. Incluso extuban, y para evitar la reintubación, que le ponen ventilación no invasiva. ¿Sale? Es el segundo soporte que ustedes deben de empezar. Ojo, piensa en ventilación no invasiva en una crisis asmática moderada de severa. Y ojo, ahorita nos vamos a ir al quirófano, a lo que ustedes van a hacer, ¿sale? Pero bien importante, si no ha mejorado con el alto flujo, ponle la ventilación no invasiva, porque esta sí te va a dar niveles confiables de presión, ¿sale? Y si tienes una saturación menos de 90, y fíjense qué FiO2 maneja ahí, 40%. Algo que tenemos que entender es que en Latinoamérica, en México, hemos abusado mucho de ese medicamento. Fíjense con qué rango de FiO2 te dice, oye, ¿sabes qué? El alto flujo ya, déjalo, ponle la ventilación no invasiva, ¿sale? ¿Qué me va a ayudar la ventilación no invasiva? Ustedes pasan a muchos pacientes que van a poner para cateterismo porque ya se taparon las coronarias, y ¿qué les ponen? Un stent en las coronarias, ¿verdad? ¿Cuál es la función del stent en las coronarias? Abrir para que vuelva a pasar, ¿qué? La sangre, el flujo. Pues, ¿qué pasa con la ventilación no invasiva? Tú pones una presión para que esas vías aéreas que estaban edematizadas logres abrirlas un poco y no se obstruyan, y pueda entrar el aire, pero sobre todo pueda
salir, ¿sale? Y me voy a adelantar con esta pregunta, porque me encanta siempre hacerlas. El problema del asma casi fatal es que entre el aire o que salga el aire. Siempre me encanta hacer esta pregunta porque es bien capciosa. Siempre deben de decir las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el broncoespasmo, en la expiración nada más, el broncoespasmo está en todo momento. Si el paciente inspira, está cerrado. Si el paciente expira, está cerrado, pero la expiración en estos pacientes ya no es pasiva, ya es activa. Pero sí, no les quito la idea de que piensen que el mayor problema es que la expiración, pero no se olviden que la inspiración también está afectada. Es por eso que tienes que hacer un manejo que más adelante lo vamos a comentar. Ahora, si tú pones la ventilación invasiva, estos son los parámetros que tienes que colocar. Una presión soporte de 10 a 15, ¿sale? Pero lo importante no es eso. Lo importante es que logres ¿qué? Un volumen corriente efectivo de 6 a 8 mililitros por kilo, mientras el paciente le quitas la dificultad respiratoria. Recuerda que si el paciente sigue con dificultad respiratoria a pesar de esa presión soporte, significa que esa presión soporte no es suficiente, tienes que aumentarla. ¿Qué hace la presión soporte? Su nombre lo dice, ¿qué hace? Soportar al paciente, ¿sale? Entonces colócala. Y el PEP va también a mantener esa función de stent. Un PEP de 4 hasta 8, ojo, a un tip que les doy. Si tienen un paciente pediátrico, a veces no inicien de golpe. Es que tiene dificultad respiratoria, le voy a poner la presión soporte, ponle 15 y de PEP ponle 8. ¿Qué crees que te va a hacer ese paciente pediátrico cuando tú le pongas la interfase? Levante la mano quien, en Zoom no, ¿verdad? Levante la mano quien de aquí se ha puesto la ventilación no invasiva. Ok. Todos los que no se han puesto la ventilación no invasiva se la tienen que poner. ¿Por qué? Porque si nunca te la has puesto, no sabes qué siente tu paciente. Y cuando tú lo programes, puedes cometer errores. Pero cuando tú lo sientes, dices, ah, caray, o sea, si le pongo esto, esto siente el paciente. ¿Y cómo se comporta un paciente pediátrico con hipoxemia? Irritable. Entonces ese paciente, le pones aparte esto, que siente un flujo, pues, mayor que lo que sentía antes, se la va a quitar. Y para que tú lo convenzas después, va a estar canijo, ¿sale? Ojo, vean ahí el manejo. Si tienes que programar una frecuencia respiratoria, usualmente se prefiere que sea el paciente quien lo haga. Pero bueno, si lo programas 12 a 20, tiempos inspiratorios, fíjate cómo también no son cortos. Le das tiempo, ¿sale? ¿Quieres a un paciente con asma casi fatal saturando al 100%? No, ni al 99%. Entonces me sobran dedos de la mano, en serio, para una indicación para un paciente saturado al 100%. Y no estoy hablando solo de asma. ¿Sale? Bueno, ojo. ¿Ven los números rojos en pantalla? Son criterios de falla. No solo en asma, eso lo dejo en claro. Si tienes estos números, te habla de que tu paciente tiene riesgo de que tu ventilación no invasiva, nanay, no vaya a jalar. No siempre se presentan, pero ojo, ten en mente esos números. ¿Sale? Súper. Ahora, ¿qué pasa con el medio pediátrico, no? A veces dicen, no aguanta, no lo intubes, porque si lo intubas es bien difícil. Si han escuchado eso, no, los asmáticos es bien difícil manejarlos. No manches. Pero quiero que vean a este paciente que está en ventilación invasiva. De nueva cuenta, quiero que vean. Les piden, oye, ayúdame, ¿sabes qué? Este paciente no va bien. Y lo detectaron bien. ¿Sí o no? ¿Va bien este paciente en pantalla? No manches, respira horrible. Les dicen, oye, háblate anestesiología. Este mensaje siempre se los doy, háganse amigos de anestesiología, ¿sale? Si tienen un paciente que sea una vía aérea difícil, como esta, que es una vía aérea difícil fisiológica, aquí, pues, ¿quién debe intubar? La persona más capacitada. ¿Saben cuál es el éxito de una buena extubación? El éxito de que, ¿cuándo empieza una extubación exitosa? Desde una intubación exitosa. Porque si tú dejas al paciente más grave, que, a ver, ¿qué pasa el R1? No pudo el R1, ¿quién sigue? El R2, no pudo el R2, ¿quién sigue? El R3, ahora el adscrito, ahora habla el otro adscrito en la otra sala. ¿Quién paga todos esos intentos? Tú también los vas a pagar, porque si ocurre un problema legal,
también los vas a pagar. ¿Cuál es el mensaje? Si tienes un paciente que está colapsando, que sea la persona más capacitada. Por eso es que si les hablan a ustedes, y en verdad ustedes me caen muy bien en anestesiología, si les hablamos es porque sabemos que ustedes son mejores que nosotros. Ayúdenos, ¿sale? ¿Sale? Entonces vean este paciente, no vigilar. De entrada desde aquí escucho y puedo ver que este paciente la interfase fugaba. Recuerden que si la interfase fuga, no le estás dando lo que tú le programaste. Incluso puedes generar que el ventilador piense que tienes un esfuerzo, porque como hay fuga, él piensa que esa fuga es un esfuerzo inspiratorio del paciente y genera autodisparos. Exacto. Que te aumente el trabajo respiratorio, no adaptarla. Si ves que tu paciente está generando volumen corriente más de 9.5, aguas con el paciente que respira profundo y con dificultad respiratoria. Ese paciente te está diciendo, no estoy bien, no voy bien, ¿sale? Una PAFI menor de 150, la tendencia de la presión soporte y el PEP es que si vas aumentando, porque muchas veces me preguntan, ¿cuál es el nivel de presión soporte con el cual yo tengo que intubarlo? Si hay números, mayor de 16 o mayor de 20, te están asociados a fracaso de la ventilación invasiva, que lo tienes que intubar. Pero lo más importante es cómo va la tendencia. Si empezaste con 8, vas en 10, ya te sigues en 12, vas en 16, sigues en 18 y el paciente sigue sin mejorar, ¿qué te está diciendo la tendencia? No voy bien, ¿sale? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo que hemos hecho todo este tiempo. Si el paciente no va bien, ¿qué hay que hacerle? Pues intubarlo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de intubar a un paciente con asma casi fatal? Obviamente, si te cayó en paro, pues ¿qué te preguntas, no? Pues ya intúbalo, ¿no? Paro respiratorio, pues paro cardíaco, pues ya túbalo. Alteración del estado neurológico. El Stevie te llegó hablando. Y ya de repente el Stevie está... Stevie, ya no te responde. ¿Qué tienes que hacerle? Pues dale tubo, ¿no? Te lo está pidiendo. Hipoxemia refractaria. Sigue subiendo tu FIO2 y sigue subiendo tu FIO2 y sigue subiendo tu FIO2. Te está diciendo no voy mejor. Las relativas. Vamos con la que peor me cae. La última. ¿Ya vieron? Incremento del pulso paradójico. Tal vez ustedes en quirófano es más frecuente que lo tengan que incluso nosotros en terapia intensiva. Porque muchas veces ustedes sí tienen la línea arterial. Pues ahí sí podrías ver el incremento del pulso paradójico. Fuera de la clínica, llega un paciente ahorita a urgencias, no se puede hacer el pulso paradójico, ¿no? Por eso es la que odio. Nivel de conciencia que se va deteriorando, ¿sale? Agotamiento físico, si el paciente ya no te puede hablar. ¿Ustedes hacen ejercicio? ¿Hacen algún ejercicio? ¿Le das un esfuerzo? ¿Cómo acabas? Aguanta. Pero ese paciente no es un instante y no va mejorando. Ese paciente es mucho tiempo y empeorando. No se siente bonito. Gasometría normal, ojo. ¿Cómo te esperarías una gasometría si ves al paciente que está respirando así? ¿Cómo esperarías que estuviera la gasometría? Con el CO2 bien bajo, ¿verdad? Está respirando profundo y muy rápido. Le tomas la gasometría y el CO2 está normal. ¿Qué crees que está teniendo? Alteración de la ventilación, perfusión. ¿Se acuerdan antes que vimos? Hay alvéolos que están tan grandes que comprimen los capilares y no hay intercambio. Por eso es que a pesar de ese esfuerzo no tiene esa situación, ¿sale? Y te aumenta el lactato. Ahora, este es un video de un broncoespasmo visto por broncoscopía y aquí es donde hago la pregunta de nuevamente. ¿La broncoconstricción ocurre en inspiración o en expiración? ¿Qué van a contestar ahora? Wilson, ¿sale? Por supuesto. Ahora, mañana va a pasar un paciente a quirófano. Vamos a ver la programación. A las 9 de la mañana, el Stevie, 12 años, 6 meses, masculino, amigdalectomía. Lo va a atender la doctora Manso, residente del doctor Ray Ruiz. No hay problema, la doctora Manso se la sabe de todas, ¿no? Pero ¿qué creen? No vino la doctora Manso y les toca a ustedes. ¡Chin! Pues mandas a tu residente, ¿no? Pues, oye, vete a hacer la oración preanestésica del Stevie. Es mañana sábado, pues, el sábado va a ir y lo operan el domingo.
Si tu residente no sabe qué preguntar, vas a tener problemas. Tú tienes que preguntar la historia familiar. ¿Recuerdan al principio que hablamos que muchos pacientes no están diagnosticados con asma? Aquí en México hay un infradiagnóstico de asma. Si 1 de cada 10 niños tienen asma, ¿cuántos pacientes pediátricos tú pasas a quirófano? ¿Y a poco no te crees que te va a tocar alguno de ellos? Por eso es que tienes que preguntar, señora, ¿usted tuvo asma o dermatitis? O sea, algo le ocasionaba en la piel, porque eso es una marcha. Rinitis, dermatitis, atopia y asma. Tienes que preguntarlo. Si tu residente no lo pregunta, pero si tu residente es bueno, doctora, va a pasar el Stevie, no lo conocía, su mamá tiene asma, su papá tiene rinitis, y era en las noches que tose un montón, que quién sabe, que dicen que es porque vive cerca de un río y que hay mucha humedad. Ojo, este paciente está diciendo, oye, ¿sabes qué? A lo mejor tengo asma, tienes que cuidarme. ¿Sale? Marcha atópica, control de síntomas, y ya está diagnosticado qué tanto se controla, cómo están los síntomas, los medicamentos, y a lo mejor esto no es trabajo de ustedes, pero sí lo va a hacer. Si no hay un adecuado manejo de los dispositivos, ¿quién crees que se va a enfrentar contra los problemas? Tú. ¿Sale? Aquí la tarea, la chamba es de nosotros, pediatría, neumología pediátrica, que veamos si el paciente usa bien sus dispositivos. ¿Sale? Y como todo adolescente, si tú se lo dejas a que él lo haga, ¿qué crees que va a hacer? Sí, mamá, ya me lo puse. Bueno, ¿sale? Hospitalizaciones, ingresos y algunas condiciones. Si el paciente tiene obesidad, apnea, ojo, factor de riesgo, ¿sale? Y estos antes de la cirugía. También trabajo en equipo. También ustedes tienen que llevar también con la pediatra, ¿no? De piso, ¿no? Aunque les caiga mal, ¿no? ¿Por qué? La pediatra tiene que tratar bien al niño para que no tenga estrés. ¿Qué tiene que hacer pediatría a ustedes antes de que pase a quirófano? Si investigamos que hace 2 meses, a menos de 2 meses, el paciente tuvo un asma, le di esteroide sistémico, antes de que pase a cirugía, 2 a 24 horas, ¿saben qué le tenemos que hacer nosotros? Ponerle un esteroide sistémico. Para que a ustedes les llegue a quirófano, ¿cómo? Ya con ese efecto antiinflamatorio. Nos habla el camillero, que ya en 2 horas vienen por el Stevie para llevárselo a quirófano. ¿Qué le digo a mi enfermera? Rosita, por favor, nebulízame al Stevie. Ponle una de salvo. Doctor, pero ahorita está re bien el Stevie. Oh, tú pónsela. ¿Por qué? Yo quiero que les llegue a ustedes como broncodilatado. ¿Sale? Tú tienes que pedir que tu paciente te hagan esto, porque si no, ¿quién crees que va a parir chayotes? Tú, en quirófano, porque te llega el paciente sin efecto antiinflamatorio y no está broncodilatado, ¿sale? Es lo que tienes que hacer, ¿sale? Ahora, saluda a la doctora Fátima González, anestesióloga pediatra de Puebla. Disminuyan el estrés. Disminuyan el estrés, porque el estrés que libera histamina, y la histamina que favorece el broncoespasmo. Es por eso que ustedes muchas veces pasan hasta el papá o la mamá o los dos hasta la sala, y ya cuando lo inducen y todo, bueno, ya que salgan. Porque si tú separas a su cuidador, ¿qué le pasa a un niño cuando le separas al cuidador? ¿Qué te pasaría a ti, si te hubieran separado de tu mamá a los 2 años con gente que no te conoce? Pues te ibas a estresar, ibas a llorar, ¿no? Pues eso va a seguir siempre, ¿sale? Ahora sí, vamos con ustedes a quirófano, ¿sale? Porque ¿dónde ocurren los problemas del paciente con asma? Pues en cualquier momento, ¿sale? Cuando lo induzcas, cuando le manipules la vía aérea o cuando lo estés despertando, ¿sale? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Aquí no me meto con Sansón a las patadas, porque ustedes lo saben muy bien. Ustedes, carita feliz, ustedes ocupan los medicamentos de arriba. Yo sé que ustedes lo saben, esto es más para los de pediatría. ¿Por qué ocupan los medicamentos de arriba? Porque no liberan histamina. ¿Por qué no ocupas los medicamentos con carita triste? Porque casi en todos esos medicamentos liberan histamina. Lo que tú no quieres es esto. Y ojo, hay controversia del isoflurano, si es benéfico o no es benéfico, pero bueno, o sea, hay literatura que dice que sí es benéfico y literatura que dice que no, pero bueno. No tocar carina. ¿Qué pasa si tú estás abordando la vía aérea, ¿sale?
y a lo mejor lo tienes que aspirar. Puede ocurrir, ¿verdad? Un paciente con asma tiene secreciones. ¿Qué pasa si te pasas de la sonda y lo aspiras? Exacto, le generas un broncoespasmo. Y también si lo quieres aspirar, no lo aspires ya cuando esté despertando. ¿Qué tienes que hacerlo? En plano profundo, para que el paciente no te vaya a hacer un broncoespasmo, ¿sale? Pero muchas veces, bueno, aquí ya mi paciente mejoró, ¿no? Si es que hiciste todo, el pediatra te lo llevó con todos sus medicamentos, te lo llevó con esteroides, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar también un poquito de medicamentos, pero antes centrarnos ya con el manejo del ventilador, porque eso ustedes vinieron a saber, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el ventilador si mi paciente tiene una crisis asmática? Y es lo más importante. Spoiler, recuerden que con la ventilación mecánica tú no curas a nadie. ¿La ventilación mecánica qué es? Soporte. Es una estrategia de soporte. ¿Cómo le vas a curar el broncoespasmo con el ventilador mecánico? Pues nunca. Lo único que haces es soportarlo en lo que le reviertes. Pero hay que saber cómo soportarlo. Ahora, vámonos de la parte superior derecha. ¿Qué tienes que hacer? Volumen corriente. Si a ti tienes que escoger, prefiere programar por volumen corriente en un paciente con asma casi fatal. ¿Por qué? Porque si cometes el error de programarlo por presión, si con una presión inspiratoria le estabas dando, tú piensas que con 15 les das lo suficiente, a lo mejor está tan cerrado que esa presión inspiratoria de 15 solo le mete 2 mililitros por kilo. Entonces, por eso evítate ese problema. Ponlo por volumen. Ahora, ¿cuál es el volumen corriente normal que respiramos? 6 a 8. ¿Por qué no 8 ya? Porque si hay un problema para que salga el aire, lo que tienes que buscar es, pues no le metas tanto aire. Prográmalo de 6 a 7. Ahora, muy importante, estamos en México, tenemos problema de obesidad y de desnutrición. ¿Qué peso vamos a manejar? Tienes que percentilar al paciente. De los 2 pesos que tenemos todos, ¿cuáles son esos 2 pesos? El peso real, me subo la báscula, ese, y el peso ideal, ¿sale? ¿Cuál es el que vas a manejar? El más bajo de los 2. Es por eso que si tienes un paciente con obesidad, no le manejes el peso real, manéjale ¿cuál? El ideal. Pero si tienes un paciente con desnutrición, no le manejes el peso ideal, manéjale ¿cuál? El real. Entonces, tip, el peso más bajo de los 2 que tenga es el que vas a manejar. 6 a 7 mililitros por kilo, porque no solo cuesta que entre, cuesta que salga. Entonces, pues no quiero meterle tanto para que no tenga que tener tanto problema. PEP, puedes empezar con algo que se llama SIP. ¿Qué significa SIP? Zero End Expiratory Pressure. Puedes empezar con eso, puedes ir ponerle un nivel de PEP de 1, 2, 3 o 4. ¿Sale? Porque también que buscas aquí la función de neumoestente. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Saben que salva vidas? Bajar la frecuencia respiratoria. Bájale la frecuencia respiratoria a ese paciente. Si es un adulto sin problema, ponle 8, 7. ¿Sale? Porque el problema es que tienes que darle tiempo que salga al aire. Esa es la mejor estrategia, bajar la frecuencia respiratoria. Es que es un paciente pediátrico y el problema es que saque el aire, bájale la frecuencia respiratoria, ¿sale? Relación inspiración-expiración de 1 a 4. Que saque el aire, por favor. Inspira. Y que llegue a la línea de 0. Ahorita lo vamos a ver. FiO2 aquí, auméntalo. Tomas una gasometría. Te cayó el paciente en un broncoespasmo en quirófano, todavía estaba intubado, tomas una gasometría, ¿sale? pH 7.26, ¿sale? CO2 de 58 y está saturando al 90%. Excelente. Porque si tienes una crisis asmática o tienes un broncoespasmo, ¿por qué le pides que te dé lo normal? Si tú le pides eso, le vas a tener que hacer un ajuste al ventilador que te va a salir peor. Si te reclama el intensivista pediatra o el pediatra, es que él es el que no sabe. Tolérale hipoxemia, tolérale hipercapnia, sale a este paciente. ¿Cuánto debe saturar a estos pacientes? 88 a 92%. Es una crisis asmática. ¿Sale? 88 a 92% con eso. ¿Sale? Si el pH está arriba de 7.20 o 7.20, súper. ¿Sale? No te estreses. Esto
que ustedes ven en la parte inferior es lo que dura en un paciente, cuando tenemos un paciente que intubamos por asma casi fatal, nos dura 12 horas hasta 24 horas salir de esta que se llama la primera fase del manejo de asma casi fatal. Si tú lo tienes apenas 20, 30 minutos, o sea, ¿crees que lo vas a resolver si en un paciente que se te cerró de plano? Lo que tienes que hacer tú, ¿qué es? Darle soporte. Ya nos va a tocar a nosotros continuarle, ni modo, así es. ¿Sale? Si tú te empeñas hasta que le rompa el broncoespasmo, se los voy a subir. Bueno, pues ahí te dejo en 12 horas, ¿no? Pues a lo mejor ya no tú, ya entra tu relevo, pero ese va a tardar todo eso, ¿sale? Y aquí sí bloqueo, ustedes ya lo saben bien. Aquí nada que el paciente no tenga esfuerzo. Me voy a adelantar por cuestión de tiempo, pero quiero enseñarles esta gráfica. Esto es un paciente controlado por volumen, al lado izquierdo. Esta presión de hasta arriba, ¿cómo se llama? Ahí lo dice. ¿Presión qué? Máxima, también conocida como presión pico. No debe ser mayor de 32. Si yo hago una pausa inspiratoria, que la pausa inspiratoria debe durar 0.5 a 1 segundo, ¿sale? ¿Qué obtengo? La presión ¿qué? Meseta, también llamada plató. Y aquí vamos a obtener una gran presión que es muy útil, presión resistiva. Esta es clave. ¿Por qué? Vean qué le pasó al Stevie. ¿Aumentó la presión máxima? Sí, ¿verdad? No está igual. ¿Aumentó la presión meseta? Pues un poco parece. ¿Pero qué fue lo que aumentó? Así. La presión resistiva, ¿ya vieron? La presión resistiva me encanta, tiene otro nombre, presión transaérea. Pero me gusta el nombre de presión resistiva y también está documentada, no me lo inventé. Porque les recuerda que el problema de qué es? De resistencia. ¿Y el broncoespasmo qué es? Un problema de resistencia. Ojo, hay otras cosas que me pueden dar esa gráfica, ¿sale? ¿Qué pasa si yo no saco el aire? Ocurre esto. El atrapamiento aéreo me va a llevar a generar el PEP intrínseco. Ojo, un detalle bien importante. Muchas veces, sí, aquí está el autopep. No, aguanta. Esto te genera el autopep, porque PEP, ¿qué es? El autopep, ¿qué es? Es una presión. Y las presiones, ¿dónde se observan? La curva de presión sobre tiempo. ¿Cómo la vas a detectar? Haciendo una pausa, ¿qué? Expiratoria, que dura 3 segundos. Y aquí está. Tú haces una pausa expiratoria, ¿sale? Y desenmascaras el PEP que tenía. Según este paciente, tú lo tenías con un PEP extrínseco de 0. Hago una pausa. ¿Cuántos tipos de PEP existen? 3. PEP extrínseco es el que tú manejas en el ventilador. PEP intrínseco es el que el paciente con asma puede estar generando. Sí o sí lo tienen esos pacientes. Y la suma de los dos, ¿qué me da? El PEP total. Son 3 tipos de PEP que existen. ¿Sale? Tú haces una pausa y ¿qué vas a obtener? El PEP intrínseco. ¿Sale? Tienes un PEP extrínseco de 0, pero un intrínseco de 10. Y te lo entrega tu compañera de turno. Ya voy, manita, porque voy al otro trabajo. Ahí te lo dejo, ahí lo extubas al Stevie. ¿No? Le hago una pausa. Nomás tienes un PEP de 10. No, te lo dejé sin PEP. Sin PEP extrínseco. ¿Sale? Entonces es muy importante saber eso. ¿Sale? Ahora, ¿por qué sí o sí tienes que bloquear al paciente? Me dicen, oye David, ¿cómo ves este paciente? Es un asma casi fatal, pero no mejora. Ya le puse el ventilador, una frecuencia respiratoria de 14, súper bien. Aquí es bajo. Bajo. ¿Sale? Si le hubiera puesto 10, también bien. ¿Tiene este paciente una frecuencia respiratoria de 10 o de 14? No, ya la saqué por ustedes. Tiene 36. Le pregunté a esta persona, oye, ¿y con qué analgesia o sedación lo tienes? No, con esto y con este. Ok, ¿y con qué bloqueador lo tienes? Ya sabía que no le había puesto bloqueador. Ya lo sabía, es un error común. Aquí bloquéalo, porque ¿qué hace ese paciente? Como siente que está aumentando el CO2, ¿qué hace el paciente? Quiere vivir. Aquí bloquéalo, que te valga un cacahuate. ¿Sale? Ahora, si el paciente se está yendo, está con una frecuencia cardíaca de 180, TA de 42/20, ese paciente se te va a parar. Espero que nunca lo tengas que hacer, pero si un día lo tienes que hacer, acuérdate que hay una maniobra que se llama desconexión intencional. ¿Sale? Porque ese paciente que tiene en sus pulmones mucho aire. Entonces, ¿qué buscas cuando lo desconectas? Y en pediatría, también en adultos,
¿sale? Existe esto. Haces lo mismo, desconectas, pero con tus manos lo pones en su pecho. Lo que quieres es que desconecto. Porque si no, ese paciente te va a caer. ¿De qué mueren los pacientes con asma casi fatal? De choque obstructivo. Recuerden ustedes que es el choque que más rápido mata. No es el séptico, no es el neurogénico, no es el distributivo. El choque obstructivo, sí o sí, los mata. Si no, ahorita los apuñala y van a ver cómo sí. Quiero irme muy rápido, ¿sale? Porque ustedes han estado aquí muy pacientes. Pero estos mensajes se los dejo. Tienen que programar las alarmas de su ventilador, ¿sale? Si nunca han programado las alarmas de su ventilador, ¿qué creen? Nunca han terminado de programar un ventilador en su vida. Programen sus alarmas, ¿sale? Un poder de Spider-Man, ¿cuál es? Sentido arácnido, ¿sale? Cuando tú programas las alarmas, ¡pum! El ventilador te dice, oye, algo está pasando, ¿sale? Busca qué es. ¿Para qué? Para que lo detectes a tiempo. Uy, ¿sabes qué? Se me elevó la presión máxima. Ahí le hice una meseta. Hombre, la presión resistiva, ¿ya viste? A ver, hazle una pausa expiratoria. Uy, tiene un montón de autopep. Y ves que el flujo no llega a cero, está atrapando aire. Tienes que atenderlo sí o sí. Tómenle foto a esta, ¿sale? Es una configuración que hemos hecho en el curso que damos. Es de la configuración de alarmas, ¿sale? Ahí está por Zoom. Y para que ustedes puedan configurar, recuerden que ya hay ventiladores que ya incluso le dan la alarma de driving pressure, ¿sale? Recuerden cuánto debe de ser la alarma de driving pressure, nunca más de 15, ¿sale? Nunca más de 15, ¿sale? Después, ¿qué sigue? Esto ya no lo van a manejar ustedes. Me voy a adelantar porque ustedes pasaron, su tarea es soportar al paciente. Hablan a terapia intensiva, el paciente hizo un broncoespasmos, el paciente es el Stevie que tiene asma mal controlado, me hizo un broncoespasmo en quirófano, no lo puedo extubar. El ignorante les va a decir, ay, no, otra vez no pudieron manejar anestesiología. Eso va a decir el ignorante. La persona que sepa va a decir, sí, pues claro, por supuesto, pues hay que seguirle el manejo, ¿sale? Así que ya no me voy a centrar esto porque esto sí lo vemos nosotros en pediatría a largo plazo. Ustedes lo van a ver en corto plazo, así que no vale la pena extenderme en esto. Lo que sí es que ustedes curan el broncoespasmo con el ventilador. ¿Qué tienen que hacer? Recuerda que aquí vete intenso en los medicamentos. Aquí sí, a ver, pásame el salbutamol, ¿sale? Nebulízalo. Doctora, es que no tengo el mesh. A ver, ¿tienes en jet? No tengo. Pues ahí sí ya valiste, ¿no? ¿Vale? Porque eso de estar disparos por el tubo, la verdad es que es bien arcaico, ¿no? Tienes que hacerlo sí o sí por nebulizador en mesh o en jet, ¿sale? Pero nebulízalo, ¿sale? Aunque no hay, y justo acaba de pasar con un amigo en Veracruz, ¿no? Digo, a ver, háblale al director y que te lo consiga, amigo, porque si no, pues no vas a poder hacer nada, ¿sale? Entonces, bien importante lo de los medicamentos. Era esto lo que quería mencionarles, ¿vale? Esto. Aquí sí, vete intenso los medicamentos, ¿sale? Le puedes dar una nebulización continua, ¿cómo? 0.3 miligramos por kilo hora, ¿sale? Y déjalo nebulizando. Usualmente cuando nebulizamos por dosis, ¿sale? Dura 20 minutos. ¿Y qué hacemos después? Vuelves a cargar, vuelves a poner, pues nebulízalo continuo, ¿sale? Ojo, ninguna de las dos ha demostrado ser mejor. Pero si tienes pocas manos, yo prefiero en realidad ponle solo una y ya lo dejas que corra, ¿sale? Ahora, si tienes el salbutamol, a lo mejor no lo tienes intubado, le puedes poner y tiene su aerocámara, ¿sale? Es efectivísima. Ponle su aerocámara. Recuerda agitar, disparar, no cometan el error, yo sé que ustedes no, pero mucha gente. ¿Cuántos disparos le diste? 1. El resto fue puro diluyente, ¿sale? ¿Qué otros medicamentos ocupamos? ¿Sale? Sulfato de magnesio, ese sí ocúpenlo. Rompan el broncoespasmo. ¿Cómo me ayuda el sulfato de magnesio? Cuando una broncoconstricción hay muchos canales de calcio que están activos. Con el sulfato de magnesio inhibe los canales de calcio y provocas broncodilatación. Sin miedo, 20-50 miligramos por kilo y dale. Máximo 2 gramos. Siempre estar con monitoreo electrocardiografía, ¿sale? Tú lo tienes. Esteroide. ¿Cuál es el más bueno?
el que tengas, pero ponle en la primera hora. En la primera hora. Te cargas el salbutamol, lo dejas nebulizando, le pones el sulfato y te pides la dexa o la metil. ¿Sale? Los dos son efectivos. Usualmente el gremio de neumología pediátrica, ¿saben cuál prefieren actualmente? Metilprednisolona. ¿Sale? Pero la dexametasona también se está ocupando. ¿Sale? Así que la que tengas. Es que nada más tengo dexa, pues pónsela, ¿no? Y bueno, otros medicamentos, ketamina. ¿Ustedes tienen ketamina? ¿No? Si tuvieran, pues le hablamos a la Cofepris porque no me ponen, ¿no? O denme tantita, ¿no? Pues es que es muy efectiva. Otros medicamentos, ¿sale? Puede ser, si el paciente se te está colapsando, adrenalina, ¿sale? Obviamente, si ya lo tienes canalizado, pues sin problema. Adrenalina periférica, ya lo sabemos, ¿no? Eso no tengo que comentarlo, no se requiere un catéter para iniciar soporte inotrópico vasoactiva. ¿Qué pasa cuando tú rompes el broncoespasmo? Ya cambió. Vean cómo están los pulmones. Ya se revirtió el atrapamiento. Le disminuye la frecuencia respiratoria para que el paciente pueda exhalar. ¿Qué le va a pasar a tu paciente? De estar con 180, 120 de frecuencia cardíaca. De estar con 46, 24, 96, 68. Te va a mejorar porque ese corazón ya no está sufriendo. Es lo que te va a pasar con ese paciente. ¿Y ya qué sigue? Pues ya extubarlo, ¿no? Bueno, pues ojalá fuera una película de genios, ¿no? Porque no es ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Películas de qué? De hadas, ¿no? Aquí es un genio. Esto sí le dice todo el manejo adecuado, ¿sale? Pero no me siento con ustedes porque tal vez a neumología, pediatría, sí le hablo del manejo después. A ustedes lo que les quiero dejar en claro es el manejo en agudo, que es lo fundamental. Frecuencias respiratorias, ¿cómo deben de ser? ¿Lo programas por volumen o por presión? Por volumen. ¿Cuánto le pones? 6 a 7. Oye, ¿le pongo 8? ¿Qué le dirías a tu amiga? No, mejor nos aguantamos. Oye, Pep, ¿cuánto le pongo? 0, 1, 2. Relación inspiración-expiración, ¿cuánto? 1, 4, 1, así que saque el aire. ¿Y qué me pido? Medicamentos. Vámonos. Aquí eres el drug leader, ¿sale? Ponle todo lo que le tengas que poner, ¿sale? Solo agradecerles, recordarles que cada niño viene con un mensaje, ¿vale? Cada niño que ustedes atiendan viene con un mensaje, ¿vale? Que ese mensaje lo sepan entender y aprovechar. Los invito al Congreso CIEMSI 2026, me va a estar tocando dar una conferencia así en la Ciudad de México, el 13 y 14 de agosto, en modalidad virtual y presencial. Vamos a tener un anestesiólogo de Arabia Saudita, nos va a dar un tema de abordaje de la vía aérea en pediatría y el primer día es de soporte respiratorio. Espero que les llegue la información. Ya me dio sed, ¿sale? Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta, algo? Con el aumento de modo de inspiración, ¿había riesgo de que llegara a tener hipoxia a más largo plazo? Y si sucede eso, ¿podríamos bajarlo y luego volverlo a ampliar la inspiración? Un concepto que a veces existe es que si yo aumento el tiempo inspiratorio, aumento la oxigenación, o que si yo aumento el tiempo expiratorio, aumento el volumen minuto. Y la verdad es que eso no es así, ¿vale? Mientras el paciente saque el aire es lo que tú ocupas, que llegue en la curva de flujo sobre tiempo, cerciórate que llegue a la línea de base. Mientras no llegue a la línea de base, va a pasar el ejercicio que nosotros hicimos. Entra, no lo saca todo y inicia la siguiente respiración. Por eso, en la curva de flujo sobre tiempo, ¿sale? Bueno, ustedes están acá. Tip, si su ventilador les permite programar, lo van a poner por volumen. Y si permite programar el tipo de flujo, elijan cuadrático, ¿sale? Bueno, eliges cuadrático, entra el aire, sale, abre la válvula expiratoria, aumenta tu tiempo expiratorio para que llegue a la línea de cero. Ya llegó a la línea de cero, inicia la siguiente respiración. Ahora, el problema en el paciente con asma no lo va a matar la hipoxemia.
Por eso es que damos tolerancia. Si el paciente está saturando 88-92%, es más que suficiente. Si a ti te dicen, ¿cómo me lo dejas saturando al 90%? Esa persona es la que no está siendo consciente de lo que se está enfrentando. A un paciente con asma casi fatal, en las primeras 6 a 12 horas, si me satura 88-92%, yo le doy tiempo a que vaya revirtiendo su fisiopatología y que vaya mejorando. Solo le estoy dando soporte. Y el soporte entra en tolerar la hipoxemia. Yo puedo entregar a cualquier paciente saturando al 100%. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vamos a generar para eso? ¿Qué le voy a hacer? Le aumento el volumen corriente, le aumento el PEP, ¿sale? ¿Y a quién creen que me voy a echar? Ya no me senté tanto por cuestión de tiempo en el manejo del PEP, pero el PEP tienes que ver que no des más del 50% de tu PEP intrínseco. Por eso es que siempre tienen que estar haciendo ustedes pausas inspiratorias y expiratorias, ¿sale? La pausa inspiratoria me va a ayudar a sacar la presión meseta y con eso la presión resistiva. Pico menos meseta, presión resistiva. En adultos, no más de 5, en pediatría dice que no más de 4. Si está muy elevada, tu presión resistiva está alta. Ahora vamos con la otra pausa, expiratoria, para que yo sacar el PEP intrínseco, ¿sale? Y que nunca rebasar, eso sí, otro tip, que nunca rebase 10 de PEP total o menos si tu paciente tiene compromiso hemodinámico. Entonces, toleremos hipoxemia, ¿sale? Bueno, ¿existe algún límite de la ventilación invasiva de fuga de aire? En el 2023 el CHEST sacó la definición de ventilación no invasiva. Es niveles variables de presión entregados por una interfase que no sea una vía aérea artificial, ¿sale? Y que la interfase sea oclusiva. En el nombre te está diciendo cómo debe ser tu soporte. Si hay fugas, lo que tú programes no lo vas a estar dando, ¿sale? Entonces, ¿puedes tolerar cierta cantidad de fugas? Sí, siempre y cuando tu paciente vaya bien. Lo ideal es que sea un circuito cerrado, ¿sale? Pero si tu paciente va bien, no hay un número como tal de porcentaje de fuga que digas, estoy bien o estoy mal. En ventilación invasiva sí está tomándose un punto en el cual tú dices, esto ya no es benéfico. De hecho, sepan ustedes que todo artículo que lean de ventilación invasiva en anestesiología o en terapia intensiva, no entran los pacientes, que no tengan que no tengan un tubo con globo. Si tienen un tubo sin globo, no entra al estudio. Y si tienen un porcentaje de fuga mayor del 18%, no entra al estudio. ¿Por qué? Porque esas presiones no son, ¿qué? Confiables. ¿Ayudaría alguna racémica para disminuir la inflamación del edema que hay? La racémica tiene el isómero del lado derecho. La adrenalina que ustedes tienen en el carro de paro es la adrenalina levógira. El isómero está del lado izquierdo. ¿Qué creen? Funcionan igual. Muchas veces nos habían dicho, no, pues es que lástima, no tengo racémica, no puedo hacer nada. Pues no, sí puedes, ocupa la levógira, ¿sale? Te va a servir. Pero aquí en asma casi fatal no tiene utilidad en cuanto a nebulización. No tiene utilidad. Es decir, lo que tiene utilidad es tu beta-2 agonista, tu hipratropio, ¿sale? Tu sulfato de magnesio, tu esteroide, y qué bien que lo preguntas porque ¿qué conviene más? ¿Esteroide inhalado y sistémico? Conviene más los dos. Ponle el sistémico y si también tienes inhalado, pónselo inhalado también, lo que le toque, ¿sale? Porque sí hay una reversión más rápida con los dos. A lo mejor no hay diferencias en mortalidad de estancia hospitalaria, pero sí en la necesidad de soporte, sí se ha visto que si maneja los dos, les va mejor. Por eso no es descabellado. Ya le pusieron esteroide sistémico, ¿ya para qué lo nebulizo? No, sí tiene mejoría, ¿sale? Gracias. Entonces, le damos un reconocimiento al doctor
David Pascual Rojas Flores por la valiosa participación como ponente en el marco de la primera jornada de anestesiología pediátrica en conmemoración del Día del Niño con el tema Manejo del asma casi fatal y ventilación mecánica invasiva, tips de terapia a quirófano. Gracias. Ahí se las hago llegar,